Bienvenidos a este webinar que lideramos desde PageGroup para todos aquellos que queréis saber qué valoran las empresas industriales y qué ofrecen a los candidatos. Mi nombre es Albert Guiluz, soy el Senior Manager de la División de Ingenieros y Operaciones y también de la División de Compras y Logística. Soy ingeniero industrial y llevo casi 9 años en esta casa, en PageGroup. Y pues para este webinar que hoy os presentamos, que es un poco diferente de los webinars que solemos hacer, porque son webinars que van enfocados sobre todo a nuestros clientes. Les damos información del mercado, de qué tipo de candidatos se está moviendo ahora, cómo deben atraer a los candidatos, cuál es la forma de hacer un proceso de selección. Pero en este caso le hemos querido dar la vuelta y hacerlo de un modo más disruptivo y enfocar un webinar hacia los candidatos o candidatas y enfocarnos a esos perfiles con potencial para daros información a vosotros de qué precisan las empresas y qué os pueden ofrecer también a día de hoy con el contexto y con la coyuntura que tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el protagonista os diría que sois vosotros, la audiencia, e intentaremos resolver pues, todas las preguntas que también pues, puedan surgir. Como conocéis, imagino, pues PageGroup es una empresa de consultoría de selección de personal especializada. Estamos presentes en 37 países, a día de hoy en 6 ciudades de España, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Barcelona. Y tenemos 3 marcas dedicadas íntegramente a lo que es la selección: Page Personnel, Michael Page y Page Executive. Intentamos cubrir todas las áreas de especialización dentro de lo que son las empresas. Y pues no puedo estar mejor acompañado para este webinar de pues las 3 panelistas que tengo y que podéis ver. Primero os presento a Natalia Peña, que es la HR Manager de Barcelona en Plastic Omnium, una empresa Tier 1 líder en el sector de la automoción. También nos acompaña Patricia Tisner, que es la HR Business Partner de Volpac, una empresa del grupo Coesia, multinacional fabricante de bienes de equipo para sectores pues como el farmacéutico y el packaging. Y finalmente nos acompaña también Noemí Álvarez, que es la Associate Executive Manager de Michael Page, también en la división de Ingeniería y Operaciones conmigo. Y Noemí también, pues en este caso, es ingeniera industrial y cuenta con una dilatada experiencia anteriormente en el sector de la automoción. ¿Cómo vamos a estructurar este webinar? Pues muy sencillo. Lo vamos a dividir en 4 bloques para que os hagáis un poquito la idea, los que a lo mejor nos estáis escuchando, pues a lo mejor desde el coche, nos estáis viendo pues por la cámara. Lo vamos a estructurar en 4 bloques. El primer bloque es en base a los procesos de selección, es decir, hablaremos de cómo es un proceso de selección en una empresa o en una consultoría y qué posibles fases pues, puede tener. También en el segundo bloque hablaremos de lo que es propiamente la formación que se demanda desde las empresas pues, a nivel formativo. Y el tercer y cuarto bloque son más enfocados a lo que pueden ofrecer las empresas. Veremos en el tercer bloque el desarrollo y la flexibilidad que pueden ofrecer las empresas a los candidatos. Y por último, hablaremos de cultura corporativa y beneficios sociales. Una vez terminado esta parte, estos 4 bloques, tendremos 15 minutos de preguntas que podéis hacernos llegar y el equipo de marketing me las intentará pasar todas. Intentaremos dar respuesta a todas las que podamos y finalmente pues haremos un cierre de este webinar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empezamos, si os parece, con el primer bloque, lo que hemos comentado, procesos de selección, y ahí ya me lanzo directamente a Natalia y Patricia. Si quieres tú, Natalia, primero me puedes responder a cuáles son los requisitos básicos para vosotros, ¿no? Para poder participar en un proceso de selección en vuestra empresa. ¿Cuáles son los requisitos de cualquier proceso de selección, en este caso en Plastic Omnium? Vale. A ver, aquí tenemos que hablar de 2 tipos de requisitos. Los más formales, que son los que se pueden plasmar en el papel y lo que son mucho más fáciles de explicar tanto a la empresa de selección como al candidato. En muchos de esos casos la experiencia es primordial y no tiene por qué ser en el mismo puesto de trabajo, sino experiencia base que nos ayude a entender que la persona puede desarrollar la función que estamos buscando. Yo sé que cuando somos más jovencitos estamos muy centrados en la formación. No para todas las posiciones la formación es imprescindible, no siempre hay que ser ingeniero para desarrollar ciertas funciones.
Por ejemplo, en las posiciones de planta muy técnicas, muchas veces seleccionamos personas con formación de módulos profesionales o incluso formación en experiencia, no tanto en la ingeniería. Hay otras posiciones que sí, para proyectos sí que es importante tener la carrera, pero no siempre. Idiomas, básico, basiquísimo. Yo sé que yo estoy en una empresa multinacional y que muchos proyectos los llevamos con otras empresas del grupo, pero cada vez más la documentación, la información, los proveedores no están al lado y por lo tanto como mínimo, minimísimo, tendríamos que tener el inglés para defendernos. No hace falta negociación, no hace falta el título, pero sí poder tener una conversación en inglés. Y aparte de todo esto, pues están las cosas que no se pueden explicar tan fáciles y que en la entrevista tampoco puedo decir cómo se detectan, pero siempre buscamos personas con ilusión, con coherencia en su discurso, que veamos que tienen ciertas habilidades sociales, como trabajar en equipos multidisciplinares, que tengan una comunicación fluida, que sintamos que es alguien que está comprometido con su trabajo. Y algo básico en PO, quizá por el tipo de compañía que somos una empresa familiar a pesar del tamaño, buscamos gente que busque un proyecto a largo plazo, que quieran crear una relación a largo plazo con la compañía. Sé que estas últimas cosas no son tan fáciles de ver cuando vosotros me estáis haciendo un proceso de selección y para el candidato no son tan fáciles de explicar, pero es algo que buscamos. Ok, muchas gracias, Natalia. Bueno, Patricia, no te lo ha puesto fácil, ¿eh, Natalia? ¿Qué es lo que buscáis en Volpac cuando iniciáis un proceso de selección? Pues, oye, lo primero, buenas tardes a todos y yo creo que vamos a coincidir en muchas de las cosas y eso te das cuenta cuando hablamos, ¿no? En los foros también en los que estamos en recursos humanos. Yo también podría dividir como en dos grandes áreas. Ya no sé bien qué peso o a la cual más importante, ¿no? Pero quizás empezar, somos una empresa industrial. Entonces quizás pues la parte de ingenieros, pero no solo, pues pesa muchísimo, ¿no? Y quizás un STAR, o una formación en ingeniería, quizás mecánica, de diseño o o de electrónica o software, es muy importante para nosotros, pero ya digo, no solo. Buscamos, pues también depende de los procesos, ¿no? Pero tanto gente senior y yo os diría, estamos en una época expansiva aquí en la empresa y nos llama mucho la atención toda la gente diversa a nosotros. Entonces, cada vez más estamos prospeccionando, buscando gente de sectores diferentes al nuestro que puedan traer habilidades o cualidades diferentes a lo que es el propio sector del packaging. Por ejemplo, tema de automoción, ¿no? Han sido algunas de las últimas incorporaciones muy interesantes, con una mindset diferente, una nueva manera de pensar, de hacer, orientados a procesos, nos están ayudando mucho. Comentaremos, seguro que saldrá más veces el tema del inglés, pero importantísimo. Y quizás en la parte más básica, pues también dar esa oportunidad a la gente más joven, ¿no? Este año también han sido varias las personas que han tenido la posibilidad de hacer un trainee con nosotros y se han llegado a incorporar. Pero me voy a la parte para mí más importante, o yo creo que es la que garantiza desde recursos humanos, ¿no? Y son la parte conectada a los valores. Parecido a lo que ¿no? comentaba Natalia, pero nosotros, digamos, lo que buscamos es gente, os diría, apasionada. Pregunta tan fácil, ¿te gusta lo que haces? Vamos a pasar aquí un tiempo, no hace falta que sea mucho, el correcto, pero vas a pasar tiempo. ¿Te gusta lo que haces? Gente, ¿no? Con lo que en inglés se llama accountability, ¿no? O responsabilidad, no de todo, sino de lo tuyo, ¿no? Gente proactiva, gente que sume, que quiera trabajar en equipo, ¿sí? Y que, pues, ¿por qué no también se deje ayudar? No pasa nada, ¿no? Nos vamos a equivocar, lo importante es aprender y tiramos. Pero eso para nosotros es también muy importante. Entonces ponemos mucho foco en cómo son las personas, ¿no? Y seguro que saldrá, pues eso, más adelante y lo comentaremos, ¿no? Pero somos una pequeña, gran familia, a pesar de formar parte de un grupo más grande y nos gusta cuidar también esto. Gracias, Albert. Muy bien. Gracias. Gracias por las respuestas. Paso a una siguiente pregunta y esta sí que te la lanzo a ti, Noemí. Es cuando un candidato o candidata se inscribe a una oferta en PageGroup, ¿cuál es el flujo que sigue su currículum desde que aplica? Porque esta es una pregunta que seguro mucha gente se pregunta, se hace. Ponnos un poco de luz sobre este tema, por favor. Perfecto, pues oye, muy buenas tardes a todos. Encantada de participar en este webinar que espero que os resulte muy interesante y resuelva dudas. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando nosotros recibimos currículums, a diario recibimos muchísimos currículums de profesionales como vosotros que estáis aplicando a las diferentes ofertas que podemos tener publicadas tanto en nuestra página web como en cualquiera de los otros portales que nos replican.
Nosotros diariamente chequeamos y revisamos todos y cada uno de los currículums que recibimos. Y a partir de aquí sí que es cierto que se abren 3 escenarios diferentes. El primero de ellos, que digamos es el más favorable, es el escenario en el cual el profesional encaja en la oferta en la cual está aplicando. Entonces, en ese caso, pues os llamamos, profundizamos un poquito más en vuestra experiencia, os explicamos algunos detalles de la oferta que estamos gestionando o de la empresa, reconfirmamos algún tipo de motivación, ya sea por experiencia, ya sea por salario, y a partir de aquí os citamos para hacer una entrevista más extensa, donde entramos en detalle en todas y cada una de vuestras experiencias profesionales previas y pasamos vuestro perfil a nuestro cliente, a la empresa final, y es con ellos con quien continuáis el proceso de selección con el número de entrevistas que ellos consideren oportunos. El segundo escenario es un escenario en el cual aplicáis a una posición, pero nosotros creemos que tenéis un mayor encaje en otra oferta que tenemos abierta. En ese caso, pues os llamamos, os explicamos esta situación, os explicamos esta nueva oferta y el por qué creemos que podéis tener encaje. Y, por supuesto, respetamos vuestra respuesta. Es decir, la última palabra la tenéis vosotros. Si queréis participar en este nuevo proceso que os estamos ofreciendo, pues fantástico. El flujo sería un poco el mismo, entrevista y pasamos a empresa final. Y si la respuesta es no, pues obviamente no pasa nada. Para nosotros es una respuesta igual de válida. Os seguiremos considerando, por supuesto, en otras ofertas que nos surjan. El tercer escenario es que quizá en ese momento no tengamos una oferta que pueda encajar con vuestro perfil. En ese caso, ¿cuál es mi recomendación? Pues quizás hacer un currículum personalizado, no aplicar con el de LinkedIn, que nos da muy poquita idea de qué es lo que hacéis. Con un currículum personalizado, con un pelín de desarrollo, tanto en las responsabilidades como funciones que estáis haciendo, podemos tener una idea más clara de qué es lo que hacéis y por supuesto, teneros en nuestra base de datos fácilmente localizables para que cuando tengamos una oferta que sí encaje con vuestro perfil, poder llamaros y explicárosla. Y diría que esto es un poco todas las posibilidades que tenemos cuando aplicáis a una oferta en nuestra web. Gracias, Noemí, porque creo que es un tema que para muchos candidatos muchas veces es una duda de qué sucede cuando lanzo mi currículum y qué va a pasar con él, y creo que lo has explicado muy bien. Perfecto, pues pasamos al segundo bloque, el bloque de formación e idiomas, diría yo. Primera pregunta me gustaría lanzarla a Natalia y sería, si tuvieras que priorizar, cuando hacéis un proceso de selección, ¿qué valoráis más? ¿Una formación ejecutiva tipo un MBA, un máster específico, por ejemplo, pues de Project Management, de Supply Chain, de máster en producción o los idiomas? Es decir, que en cuanto a formación, ¿qué ponderáis y hacia dónde en función de cómo sea? Bueno, yo creo que os he contestado con la primera porque he sido muy, muy directa con el tema de los idiomas. Para nosotros es muy importante los idiomas y te diría mínimo el inglés y si traemos alguno más mejor, porque al final, no he explicado un poco la compañía, pero aquí en Barcelona tenemos planta productiva de piezas para varios clientes del sector automoción, pero también en Barcelona está el centro técnico que tiene Plastic Omnium en España, con lo cual hay un equipo de personas que están hablando con nuestro cliente, que puede estar en Francia, puede estar en Alemania, puede estar en cualquier lugar, con lo cual aquí es básico, basiquísimo, pero no la titulación en idiomas. De hecho, cuando alguien me dice, no, yo tengo el FIRST, prefiero hablar con él y ver realmente qué nivel tiene de inglés. Y si tiene un buen nivel de inglés y no tiene el FIRST, lo importante es que se comunique con el cliente o con los otros centros de ingeniería. El MBA o un máster específico es un más a más. Es algo que nos dice que esta persona que tiene experiencia en cierta área también tiene formación que ha acabado de estructurar esa experiencia y le ha dado otras herramientas. Pero ya te digo, básico, el inglés. Pues muy claro, pues ya que hablamos de idiomas, en este caso, Patricia, si habláramos, o sea, dejando de lado el inglés, que ha quedado clarísimo que es un must, ¿cuáles son los otros que valoráis aparte del inglés?
Sí, pues en nuestro caso ya me vas a permitir, el primer idioma a valorar sigue siendo el inglés. Es decir, la verdad es que somos muy insistentes y repetitivos y sé que a veces no es fácil, ¿eh? Hay gente que se le dan mejor los idiomas, otras veces peor, pero quizás, ¿no? Tanto Natalia como yo, la mejor recomendación es practica y de verdad es muy importante, ¿no? Nos pasa lo mismo cada vez más en este mundo, ¿no?, globalizado en el que estamos. O bien el site está en Barcelona, también es nuestro caso, como tienes negocios por todo el mundo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, exportamos el 99% de lo que hacemos. Entonces, absolutamente este. Segundos idiomas, pues depende de tu trabajo. Pues quizás a nivel comercial, francés es muy importante, ¿no? Recordamos que en gran parte de África se habla francés. Un nivel de inglés es muy importante, casi porque llegas a todas partes y bueno, tienes que entenderte con muchas partes con muchos acentos, diría, ¿no?, en el tema del inglés. Entonces, básico. Claro, ya no voy a pedir algo más singular, pero sin duda es de poner mucho en valor idiomas como el chino, por ejemplo, ¿no? Alemán, también es muy importante. Y bueno, y no me puedo olvidar en nuestro caso del italiano, ¿no? Nuestra matriz está en Bolonia, en Italia, entonces, bueno, pues siempre es una masa más relacionarte, ¿no? Digamos, bueno, con la gente en el idioma que habla. Pero sin duda ninguna, alineadas estamos también en esto, el inglés es básico. Genial. Sí, nosotros también lo notamos, que obviamente el inglés es un must, pero otros idiomas pues cobran, como el francés o el alemán, incluso el chino, el ruso, el árabe, muchas veces, pues nos los piden a menudo. Muy bien, pues si os parece pasamos al tercer bloque, en el que hablaremos de desarrollo y flexibilidad. Volvemos a Natalia y te pregunto, pues, ¿qué ofrecéis como empresa a vuestros empleados para que puedan mejorar su perfil y puedan crecer profesionalmente? Bueno, yo sospecho que en esta sala virtual va a haber mucho ingeniero y estará esperando que yo le diga que ofrecemos cursos de formación. Y el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Vale, esto lo hay, por supuesto, hay formación presencial, hay formación online. Al ser una compañía grande tenemos una universidad online dentro de nuestra intranet en la que pueden acceder a muchísima formación gratuita y sin tener que pasar por el filtro del manager. Pero si yo te tuviera que decir con qué aprendemos más, es on the job, es trabajando. Y es por ello que hacemos muchos movimientos internos de posición. ¿Vale? Todas las posiciones que tenemos abiertas, vacantes, se publican, por supuesto, y se publican, y me ayudáis vosotros con las selecciones, pero también se publican dentro de la intranet. Con lo cual, muchas veces, y aquí Noemí me va a dar la razón porque muchas veces os fastidiamos un poquito el trabajo, estas posiciones se cubren internamente y hay un efecto dominó. Yo tengo una posición que cubrir y hay alguien de la empresa que me cubre esa posición y otra persona que me cubre la anterior. De tal manera que damos una visión bastante amplia del puesto de trabajo. Si yo soy, pues en últimos casos, un ingeniero de calidad de planta que ahora está haciendo ingeniero de procesos. Una persona que estaba en el área de compras de proyectos, que ahora está en el área comercial de proyectos. Una persona de finanzas que la pasamos a responsable de logística. Y dices, ¡guau! Bueno, pues esta persona me ha pegado un crecimiento brutal y además a la compañía nos ha ayudado a dar una versión muy global desde el punto de vista de logística y están teniendo muchos temas en cuenta a la hora de gestionar el stock porque tiene la visión financiera, ¿no? Aquí aprendemos muchísimo, aprenden mucho los trabajadores y aprendemos mucho como compañía. Bien, pues oye, muchísimas gracias. Ahora para Patricia, una pregunta que también creo que mucha parte de la audiencia estará esperando, que es ¿qué opináis del trabajo en remoto y qué posibilidades ofrecéis en vuestra empresa? Pues muy interesante esta pregunta, Albert, porque yo creo que bueno, desgraciadamente, digamos, esta pandemia sí nos ha traído, por lo menos en el caso de nuestra empresa, pues a veces han sido cosas positivas y en este caso, para nosotros, pues como para la mayoría, ¿no? Tuvimos que poner en marcha una serie de medidas muy rápidas para poder capacitar, ¿no?, a los equipos, a las personas, tanto con medios como con, ¿no?, a la hora de trabajar. Y bueno, nos ha abierto una puerta que antes pues quizás no explorábamos tanto.
está permitido en Volpac y no solo permitido, sino, sí, bueno, promovido, si se puede, el trabajo en remoto. Sin duda ninguna, al ser una empresa, pues lo repito, ¿no? Industrial y donde realmente, pues en nuestro caso, se montan las máquinas en un taller, no todas las posiciones son susceptibles, digamos, de poderse desarrollar digamos, de vía remota, pero bueno, hemos desarrollado una política y en función de la naturaleza del puesto, pues tienes, ¿no? Varios días de, digamos, de trabajo en remoto donde te puedes, sí, digamos, puedes trabajar, exacto, no solo desde casa, sino realmente en remoto, ¿no? ¿Esto en qué nos ha ayudado? Pues realmente yo creo que como empresa nos ha permitido hacer un salto hacia la responsabilidad y, como os decía, hacia la accountability, ¿no? De antes. Es decir, autoorganización, responsabilidad, el hecho de una confianza plena, ¿no? Sin confianza plena no se puede aplicar esta posibilidad de trabajo en remoto. Trabaja donde quieras, como quieras, hay que tener los objetivos claros y te vamos a ayudar en eso, ¿no? Pero sin duda ninguna, yo creo que lo que quizás esta audiencia, ¿no? estará interesante. Yo creo que las empresas nos hemos dado cuenta de, vaya, de que mi opinión, es que el trabajo en remoto ha venido para quedarse y que necesitamos aportar toda la flexibilidad que podamos, porque todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Ya es bastante rígido a veces y complejo. Entonces, todo lo que podamos ayudar a compatibilizar, ¿no? Vida personal, familiar, ¿no? Pues nos ayudará también a traer el mejor talento. Y bueno, pues tenemos que ponérselo fácil, ¿no? Te ayuda a trabajar mejor, a estar mejor. Así que nada, lo tenemos, lo promovemos y haremos lo posible por mantenerlo. Albert, gracias. Genial. No, y os lo comparto 100%, es un valor que también en PageGroup, pues desde la pandemia lo implantamos y la verdad que nos está funcionando muy bien para ser efectivamente más productivos. Pasamos al último bloque, donde hablaremos de cultura corporativa y de beneficios sociales. Y ahí pues también os lanzo, en este caso, pregunta, si quieres para ti, Patricia, que antes hemos empezado con Natalia, pues seguimos contigo. En los procesos de selección se analiza que las personas seleccionadas encajen con los valores de la empresa y cómo de importante es esto para vosotros, el que haya match entre vuestra cultura como empresa y la cultura que desprende el candidato o candidata. Sí, siempre pues, dos palabras, ¿no? Crítico y clave, Albert. Yo creo que has dado, y repito, yo supongo que Natalia tampoco estará muy lejos de esta opinión, crítico y clave, ¿no? Yo creo que cada compañía tiene su propia identidad y bueno, y es un poco pues también la parte o rol de recursos humanos, ¿no? Yo siempre les digo en broma, bueno, ahora te voy a soltar el speech de recursos humanos, ¿no? O qué es lo que queremos o cómo queremos a la gente. La verdad es que si hay una cosa que yo destacaría de Volpac, que es o siempre, digamos, cuando hemos hecho las encuestas de, oye, pues cómo te encuentras en la compañía, ¿no? Estas que hacemos cada 2-3 años, etcétera. Yo diría que el sentimiento de pertenencia a la compañía es algo que siempre, ¿no? Han destacado la gente, hayamos hecho mucho por ellos, otras veces no tanto, o que sigamos trabajando, ¿no? Por el grupo de gente que somos. Entonces, para mí es clave. ¿Cómo lo abordamos en los procesos de selección o cómo nos gusta hacerlo? Siendo lo más transparentes posible. Yo creo que Alberto y yo que hemos trabajado juntos, ¿no? También me lo habrás oído más de una vez. La idea es contar lo más fielmente posible, oye, ¿cómo es Volpac? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo somos las personas que trabajamos aquí? Oye, honestas, con ganas de trabajar en equipo. Nos equivocamos, pero levantamos la mano ¿no? si necesitamos ayuda. Todo este tipo de cualidades. Y qué valores, ¿no? Tenemos 4, ¿no? El respeto, la pasión, el conocimiento, ¿no? Y la responsabilidad. Y es básico compartirlos para poder encajar aquí. Si eso no está, no es que sea malo, pero va a ser muy difícil el encaje. Sí te he contestado, creo que sí, ¿no? Sí, totalmente. Por tu parte, Natalia, ¿cómo lo veis este punto? Es que yo creo que al final de la explicación de Patricia ha dado con la clave, ¿no? Lo importante es por el encaje, porque al final tienes un colectivo de personas que llevan un tiempo trabajando en la compañía, que tienen una serie de valores, una forma de trabajar, y lo importante es que la persona que se incorpore realmente encaje ahí, se sienta a gusto y tire adelante con los mismos valores que el resto, ¿no? Entonces, es algo que se valora en el proceso de selección, pero es algo que también se valora a lo largo de toda la trayectoria de la persona, en las entrevistas de desempeño. No solo miramos el qué hacemos, si hemos llegado a los objetivos o no, sino el cómo lo estamos haciendo, ¿no? En el momento en que valoramos estas promociones internas que os comentaba, ¿no? También estamos buscando pues, que el manager sea alguien que represente a la compañía a nivel de estos valores.
Entonces, muy importante. Y sí que es algo que se explica en la selección, que se explica en la inducción y que vamos recordando a toda la plantilla de tanto en tanto, ¿no? Y cuando hablo de toda la plantilla, hablo incluso a nivel de operarios. Nosotros ahora en el mes de diciembre, normalmente 2 veces al año hacemos como una reunión para explicar cómo vamos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en esta de diciembre vamos a recordar los valores de la compañía y vamos a poner ejemplos de que realmente signifiquen que eso sí que son los valores, que no es solo un papel mojado, ¿no? Muy bien, pues gracias por las respuestas. Y pues seguimos con el punto de beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales estáis ofreciendo a día de hoy en vuestras compañías? Patricia. Oye, vamos, pues es otro punto importantísimo, Albert. Yo creo que aquí poco a poco tenemos que romper esta barrera porque a veces, por lo menos en mi experiencia, cuando empecé hace tiempo, daba como mucho reparo, ¿no? Preguntar en las entrevistas, oye, pero ¿y qué tengo a cambio? ¿No? Yo creo que esto está a la orden del día, que cada vez las nuevas generaciones, y yo creo que habrá gente aquí con más seniority y menos escuchándonos, pues ponen valor y creo que también es deber de compañía o, bueno, pues también ponerlo en valor, ¿no? Y claro que sí, forma parte del tiempo libre, ¿no? Y los beneficios sociales forma parte también del trabajo, ¿no? A mí siempre me gusta explicar como primer punto que tenemos, por ejemplo, nosotros 31 días laborables de vacaciones. La verdad es que lo explico con mucho orgullo. No siempre es fácil encajarlos, pero es fantástico. La verdad te permite, oye, pues aprovechar a tope los días que trabajas, pero claro que sí, por disfrutar también los días de vacaciones, ¿no? Que son igualmente importantes para recargar energía. Hablamos de flexibilidad horaria. No me extiendo, pero también es una flexibilidad real. Entonces, tú te compones hasta cierto punto tu horario, lo registras, lo regulas, y yo creo que esa capacidad de autonomía también la gente lo recibe muy bien. Otras cosas más estándar que podemos tener, pues seguro médico, seguro de vida, ¿no? Y, por supuesto, pues lo que ya hemos comentado antes, como la posibilidad de trabajar en remoto, ¿no? Trabajando estamos en otras cosas como son otras empresas, digamos, ya están instauradas, otras no, pero bueno, trabajando en cosas como tickets guardería, por ejemplo, tickets restaurante, que en breve podremos, ¿no? Tener y disfrutar también aquí. Diría que estos son los principales, que los que podemos poner sí, encima de la mesa. No está nada mal. ¿Y vosotros, Natalia? Pues muchas cosas en línea con ella. Lo de los 31 días me lo apunto, eso está muy bien. Pero bueno, en cuanto a retribución flexible aquí en PEO, pues tenemos la retribución flexible. El trabajador puede decidir parte de su salario destinarlo a ticket restaurante, al seguro médico, al ticket transporte, y esto le repercute pues, en mejoras a nivel de IRPF, horario flexible de entrada y salida. En cuanto al teletrabajo, en nuestro caso, al tener planta productiva y centro de ingeniería, el centro técnico, hay 2 políticas diferentes. En la de la planta, pues algo muy parecido con lo que tú comentabas, Patricia, hay ciertas posiciones que es más factible que en otras hacer teletrabajo y tenemos pues, un poco en la política describe en qué caso sí, en qué no. Y en el caso del centro técnico, pues ahí tenemos 2 días de teletrabajo a la semana que pueden disfrutar porque realmente ese trabajo sí que se puede hacer perfectamente desde casa. Además, tenemos una cantina en la que bueno, podemos comer por un importe muy pequeñito para el trabajador. Nos viene a ver un médico de familia una vez a la semana y tenemos un fisio todos los días de la semana en nuestras instalaciones, unas horitas, por si tenemos contracturas, etcétera. Y con la pandemia, pues hay un servicio nuevo que yo estoy muy contenta, muy orgullosa, y lo explico mucho de formación profesional, soy psicóloga. Tenemos un servicio psicológico por teléfono, en el cual pues, bueno, te pones en contacto y te asignan un mismo psicólogo durante 5 secciones por videollamada. Entonces, esto bueno, se instauró con pandemia porque sabíamos que se estaban viviendo situaciones personales muy delicadas y se ha mantenido, yo creo que eso ya se va a quedar. Y a partir de enero, mismo servicio, pero con médico, con un servicio médico para poder hacer llamadas las 24 horas del día ante cualquier incidencia que podamos tener. Y bueno, trabajando mucho en esto por uno de los valores de la compañía, que es que cuidamos de las personas y cuidamos de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, aquí, muy bien. Esto se nota. Gracias, Natalia. Esta pregunta es para ti, Noemí. Danos un poco el pulso de qué demandan los candidatos en cuanto a beneficios sociales. Perfecto, pues yo diría que hay un claro antes y después de COVID. Creo que lo que a día de hoy pues los profesionales nos están demandando, lo que nos piden
no tiene nada que ver con lo que pedían hace 3 años. Por supuesto, siguen estando las cosas quizá más materialistas que han comentado, pues como puede ser tickets, coche de empresa, etcétera, etcétera, un poco los clásicos, pero a día de hoy el beneficio o, digamos, lo que más valoran es la conciliación, es tener una modalidad de trabajo quizás pues más dinámica y flexible, no únicamente hablando de horario de entrada y de salida, sino pues una modalidad que te permita llevar una vida personal más equilibrada y donde, por supuesto, hay una gran parte que es el teletrabajo, ¿no? La posibilidad de trabajar desde donde tú quieras. Yo diría que estaríamos hablando de una media de aproximadamente 2 días a la semana, es lo que más nos solemos encontrar. También, como ha dicho Natalia, pues hay posiciones en las que quizás es posible 3 y lo demandan. Y hay posiciones donde a lo mejor están más ligadas a la producción y puede ser solo un día, por eso pongo una media de 2, pero sin duda la conciliación y el teletrabajo. Y luego también unido a un comentario que habéis hecho antes, creo que también tú, Natalia, por supuesto, como siempre, proyectos muy estables y posibilidad de desarrollo de carrera en la empresa, pero desarrollo de carrera no únicamente entendido como promoción, es decir, voy a la posición justo por encima de la que estoy, sino la posibilidad de cambiarte, aunque sea en paralelo, y seguir enriqueciéndote y aprendiendo, el no estar pues, estancado durante un montón de años en la misma posición, sino tener esa oportunidad de explorar otros departamentos. Sería este el conjunto, te diría, Albert. Muy bien. Pues muy claro, Noemí, y con eso llegaríamos al fin de lo que son los 4 bloques. Entonces pasamos, si os parece, a la parte pues, de preguntas, ¿de acuerdo? Tenemos una primera pregunta de María que nos pregunta, en LinkedIn muchas veces se ve que para un puesto hay muchas personas anotadas, inscritas. ¿Qué tan factible es que la empresa o la consultoría llegue a ver mi currículum si postulo luego de toda esa cantidad de gente? ¿Hace una gran diferencia aplicar lo antes posible? Esta, si quieres, Noemí, nos la puedes responder tú desde el punto de vista de consultoría. ¿Qué te parece? Sí, a ver, yo, como os dije antes, siempre revisamos todos los currículums que recibimos a pesar o sea cual sea el estado del proceso de selección. Es decir, aunque esté a punto de cerrarse, seguimos recibiendo candidaturas que chequeamos porque al final sois profesionales que, como os he dicho, podéis encajar en esa o en varias de las posiciones que tengamos abiertas o vayamos a abrir. Entonces, como primera pregunta que hacía, sí, tu perfil lo vamos a ver aunque sea el último que nos llegue de toda esta oferta. A partir de aquí, por supuesto, creo que cuanto antes apliquéis, más oportunidades tenéis, porque sí que es verdad que si aplicáis en un momento en el que el proceso de selección ya está muy avanzado o a lo mejor estamos esperando que un candidato nos responda si acepta o no una oferta, es posible que el proceso ya no vuelva atrás, pero en cualquier caso seréis un profesional que consideremos para otras ofertas que nos vayan surgiendo. No sé si he respondido. Yo diría que sí. Después, otra pregunta que también nos lanza para ti, Noemí, Xavier, que nos dice, si una empresa os pide un perfil concreto, tipo, quiero un hombre de menos de 40 años, ¿cuál es vuestra respuesta? Vale, ok, pues aquí os diría que... No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Aquí Xavier nos lo está poniendo complicado. Os diría que afortunadamente cada vez nos ocurre menos, ¿vale? Pero cuando nos ha ocurrido, pues nosotros desde PageGroup defendemos la igualdad de oportunidades independientemente de sexo, género, raza, religión o cualquier otro aspecto que pueda resultar excluyente. Y es justamente esto lo que intentamos hacer entender al cliente, ¿no? A la empresa final que nos esté pidiendo algo en concreto. A partir de aquí, pues obviamente 2 opciones. Lo entiende y entonces trabajamos de la manera que os he explicado antes y no lo entiende, es decir, no acepta nuestra premisa para seguir trabajando. Entonces nos planteamos dejar de trabajar con esta empresa y os diría principalmente por 2 motivos, porque desde PageGroup no vamos a hacer ningún tipo de discriminación y el segundo es porque también considero que es una empresa que no sería nunca capaz de valorar nuestro trabajo, que al final consiste
en presentar a los mejores profesionales y más motivados en ese momento de mercado. Ok, genial. Gracias, Noemí. Manuel nos pregunta lo siguiente y ahí quizás pues también nos podéis dar vuestro punto de vista, Patricia y Natalia. ¿Cómo veis las perspectivas de 2023 a nivel de ofertas de trabajo? Pues puedes empezar tú, Patricia, si quieres. ¿Cómo lo veis el 2023? Entiendo que si prevéis pues, un año de crecimiento, de incorporaciones o un año más de contención. Imagino que va por ahí la pregunta. Sí, creo que sí, yo también la entendería así. Voy a intentar responder lo más concreto. Yo diría que, bueno, es un año muy delicado, ¿no? Llevamos 2 o 3 años muy delicados de trabajo o de perspectivas, ¿no? Sin duda, por diferentes motivos y razones, cada año han tenido sus razones, pero bueno, diría que nosotros en nuestro caso vamos a incorporar a gente, seguimos apostando por las personas y por los mejores perfiles o los más adaptados a cada posición. Sí que es verdad que iniciamos el año con cierta prudencia, es decir, cómo está el contexto, ¿no? Cómo tenemos las previsiones, pues no son malas, es decir, tenemos ¿no? una expectativa de crecimiento y de crecimiento importante, pero vaya, los retos que tenemos, ¿no? Lo que llamamos entorno buca, ¿no? Los retos que tenemos alrededor no son menores. Entonces, empezamos con cierta cautela, pero bueno, seguiremos buscando personal y seguimos creciendo, no tanto por nuevas posiciones como tanto, por ejemplo, por hacer frente a pues también, ¿no? A las jubilaciones, porque como empresa con más de 43 años en el sector empezamos a tener, ¿no? Y es un lujo poder tener gente que se jubila, ¿no? Con nosotros, ¿no? Que se jubila con nosotros. Esa es un poco mi respuesta. No sé si he conseguido responder a la pregunta concreta. Creciendo, pero con cautela, pero creceremos y apostaremos por contratar gente. Eso es muy bueno. ¿Y vosotros, Natalia, cómo lo veis? Pues en nuestro caso, en la planta bastante estables, salvo movimientos internos, no tenemos perspectiva de muchas incorporaciones, pero sí que en el centro técnico sí que estamos trabajando en ello desde mediados de este año hasta Semana Santa del año que viene, debido a algo que nos ha pasado con la pandemia, también muy positivo, que es, nosotros somos un centro de ingeniería aquí en Barcelona, que hasta la fecha gestionábamos los proyectos de las plantas que teníamos en la parte levante de España. Con la pandemia, los proyectos que se gestionaban desde nuestro centro de ingeniería de Francia, que eran de las plantas de Galicia y de Castilla, pues empezaron a gestionarse desde Barcelona porque estábamos más cerca, porque las prohibiciones de viajar con el COVID, pues bueno, hacían que lo gestionáramos desde aquí con mayor facilidad, y esto ha hecho ver a la compañía que desde aquí se pueden gestionar los proyectos de toda España, con lo cual hemos ganado en proyectos a gestionar desde aquí y necesitamos incorporar algunas posiciones. Entonces, el COVID ha traído muchas cosas buenas, otras no tanto, pero bueno, algunas cosas buenas ha traído. Muy bien. Esta pregunta es para Noemí, nos la lanza Nuria y dice, ¿cuál es la mejor época del año para buscar empleo? Entiendo que hace referencia a si hay una estacionalidad en las necesidades de selección, si tenemos detectado una cierta estacionalidad. Vale, pues gracias, Nuria, por la pregunta. Yo diría que justamente la época en la que vamos a entrar, es decir, el primer semestre del año, suele ser una muy buena época porque es una época donde abrimos muchas posiciones. Yo creo que también coincide con la apertura o el estreno, ¿no?, de los presupuestos de las empresas, y es donde más posiciones tenemos que pueden resultar para las empresas de nueva creación. Luego el resto del año, por supuesto, pues seguimos teniendo muchas ofertas y abriendo nuevas posiciones que a lo mejor se corresponden más con posiciones que sean de suplencias o rotaciones en la empresa, y también nueva creación, por supuesto, pero en un menor volumen. Entonces, creo que la mejor época o la época donde más ofertas nuevas podéis encontrar es el primer semestre del año. Muy bien, gracias, Noemí. Tenemos luego una pregunta por parte de Luis, que va dirigida tanto a Natalia como a Patricia. Si te parece, Natalia, empezaremos por ti. La pregunta en cuestión es si tenéis estrategias para convertir a los profesionales de vuestras empresas como embajadores para fidelizar y atraer talento.
Estrategias definidas por la compañía no hay ninguna, no hay ningún programa específico en el que, pues yo conozco allá por la época de los 2000 que las empresas de IT premiaban por traer candidatos que se incorporaban con un montante económico. Yo no sé si eso sigue existiendo, pero en aquella época se hacía así por la falta de profesionales. En nuestro caso no tenemos nada por el estilo. Sí que es verdad que quizá porque tratamos bien a nuestros profesionales o porque somos una empresa, llámalo X, realmente nos vienen muchas candidaturas derivadas de trabajadores propios, pero sin ningún programa específico. Muy bien. ¿Y vosotros, Patricia? Sí, nosotros, yo no sé si, exacto, si voy a orientar la pregunta por ahí, pero también, pues coincido con Natalia, nosotros no premiamos económicamente a las personas que nos traen, ¿no? a otras personas, pero sí que es verdad que yo esa pregunta la orientaría, por ejemplo, a siempre y sin duda. Yo creo que cada persona puede ser embajador de marca de la empresa en la que esté. ¿Por qué viene motivado? Evidentemente porque te sientas motivado por el sitio donde trabajas, creas que es un buen sitio y puedas de alguna manera, ¿no?, publicitarlo y premiarlo, ¿no? Seguro que Natalia también lo hacen, pero lo podemos ver, pues no sé, en cada feria de empleo. Nosotros a la feria de empleo, por ejemplo, no vamos las personas de recursos humanos, nos llevamos ejemplos de personas, es decir, lo mejor que hay es que alguien como tú, estoy pensando en gente joven, en gente junior que se nos acaba de incorporar, lo mejor que hay es que gente como tú, con tus preocupaciones, tus miedos, tus sueños, venga y te cuente cómo está. Así no tengo que contarte nada, lo vives en primera persona, ¿eh? Y lo mismo con alguien con 20 años de experiencia senior. Lo mismo nos los llevamos a mesas redondas, en foros donde hay que compartir experiencias, alguna hemos tenido, o por ejemplo, las ferias, estoy pensando, ¿no?, en ferias de mercado, ¿no?, donde vamos a presentar el mercado y quién mejor que los propios comerciales, no solo para vender el producto que vamos a vender, sino también pues para vender, ¿no?, cómo se está en la compañía, ¿no? Y lo ves en cómo la gente te trata, en cómo la gente te sonríe, en cómo te habla, ¿no?, en cómo habla la empresa en la que trabajan. Y pues hasta la fecha, como compartía Natalia, pues hemos tenido mucha suerte, ¿no? La verdad es que las referencias que llegan en nuestro caso también de Volpa, que es que he oído buenas referencias, la gente está a gusto con vosotros y yo creo que es el mejor premio interno, que podemos recibir. Bien, sin duda para mí esto último que has dicho es clave. Es decir, si te llega un candidato que dice me han hablado bien de vosotros, eso es el mejor premio que podéis tener. Muy bien, otra pregunta que nos lanza Edgar José es si la ubicación física del candidato le limita a su participación en un proceso de selección. Entiendo que la pregunta va por si el candidato, por ejemplo, está fuera de España y aplica una posición en España, o Barcelona en este caso, cuánto se le puede valorar o no para un proceso de selección. ¿Quieres, quizás, Noemí, contestarnos tú a esa pregunta? Sí, perfecto, sin problema. Yo creo que, no sé si se refiere a fuera de España o quizás incluso dentro de Barcelona en diferentes, bueno, no lo sé. En cualquier caso, para nosotros al final no es ningún impedimento. Es decir, tanto si tienes que trasladar tu vivienda y estás dispuesto a hacerlo, muchas veces llamamos y preguntamos cuál es la motivación y, ostras, pues hay grandes motivaciones, ¿no?, detrás de un traslado de toda la familia o de una sola persona. Y en cuanto a eso, contestando si es fuera de España, si es aquí dentro de la provincia, digamos, al final cada uno es un poco dueño de su tiempo y de hacia dónde quiera ir o cuánto tiempo quiera invertir en el camino, ¿no?, a diario. Entonces, para nosotros, por supuesto, no es ningún impedimento, es más un tema que siempre, eso sí, intentamos pues hacerle ver desde el principio pues el tiempo que va a tener que invertir en ir y volver de su casa al trabajo, pero nosotros no ponemos ningún stopper en este sentido. Muy bien. Y otra pregunta también para ti, Noemí, nos la hace Daniele. Si es mejor apuntarse a las ofertas publicadas en los portales o debemos intentar contactar con la persona que vemos que gestiona la vacante de forma directa. Hombre, yo en este sentido sí que es verdad que yo prefiero que apliquéis. Al final es un tema de comodidad, pero si aplicáis, tengo la posibilidad de ver todos los perfiles, todos los currículums de los profesionales seguidos cuando estoy revisando una posición que tenemos abierta.
Si me escribís a través de LinkedIn o de cualquier otro modo, que esto también ocurre, pues normalmente intentamos dar respuesta, pero sí que es verdad que para nosotros lo más cómodo es que apliquéis, y además me atrevo a decir, si me permitís, que apliquéis con vuestro currículum personalizado y no con el de LinkedIn, porque nos da muchísima más información. Genial, porque ahora me ha respondido a la siguiente pregunta que iba a lanzar, pero sin lanzarla, que era, nos la pasaban, si es mejor enviar el currículum o el resumen LinkedIn. Y la persona que lo preguntaba en este caso decía como que el resumen LinkedIn es más completo. Y yo creo que tú nos has respondido que nosotros, al menos desde PageGroup, preferimos recibir el currículum completo frente al resumen que hace LinkedIn, porque también es un poco, corrígeme si me equivoco, Noemí, pero es un poco tu marca personal. Es decir, tú en el currículum puedes plasmar, puedes diferenciarte del resto de candidatos y LinkedIn no te permite hacer eso. Sí que puedes, a nivel de redacción, cambiarlo, pero el formato siempre va a ser el mismo, es el que te marca LinkedIn. En cambio, el currículum es tu marca personal. ¿Cómo lo ves tú, Noemí? Totalmente de acuerdo. Al final, algo personalizado siempre te va a vender mejor y a ser mucho más fidedigno a lo que tú eres en realidad. Y aparte que es súper interesante no solo poner pues, una línea, ¿no?, del rol que desarrollas, sino poder poner un poquito más extenso cuáles son las responsabilidades. Y realmente cuanta más información nos dais, más sabemos de vosotros y más fácil puede resultar que os podamos ofrecer una oferta que en realidad encaje, ¿no?, con lo que estáis haciendo o con lo que queráis hacer. Entonces, sin duda, siempre que sea posible, un currículum personalizado. Genial. Hay otra pregunta que nos la lanza Judith y se la voy a pasar a Natalia porque antes Patricia nos ha hecho un guiño ya con media respuesta de lo que voy a preguntar, a ver qué opina Natalia. Si un candidato cumple los requisitos, excepto la experiencia concreta en un sector X, por ejemplo, pongamos la automoción, debe aplicar y si lo hace, ¿será descartado? Es decir, en vuestro caso, por ejemplo, si no viene de automoción, ¿debe aplicar esa persona por el hecho de no venir de automoción, pero por interesarse por una posición que tenéis publicada? Va a depender un poco de la posición. Hay posiciones que sí que necesitamos que venga del sector automoción. Por ejemplo, estoy pensando yo en un ingeniero que estemos buscando para gestionar lo que tienen las auditorías de cliente. En automoción hay auditorías muy específicas con documentación muy concreta que si no la hemos trabajado pues vamos a tardar un tiempo en ponernos al día. En otras posiciones no es tan importante, pero si en ese caso, si no venimos de automoción, en la entrevista, que llegaremos a la entrevista, vamos a hacer ciertas preguntas de sondeo para saber si sabemos dónde nos metemos. Y esto es importante saberlo porque cada sector tiene sus pros y sus contras. Automoción es un sector muy rico que te enriquece muchísimo, pero es un sector muy rápido. Entonces necesitamos que la persona sea consciente de este matiz y si le gusta, pues encantados. Muy bien. Nos llegan preguntas que, bueno, pues yo creo que hemos respondido antes, como cuál es la edad perfecta, cuál es la edad tope, cosas de este estilo. Ya hemos dejado claro que nosotros, pues, al menos desde PageGroup, no vamos a discriminar por este tipo de cosas. Por lo tanto, pasaríamos a otro sujeto. Y después, pues, también tenemos una pregunta enfocada a temas de employer branding, que lo habéis respondido un poco, pero ¿hacéis alguna acción concreta también, Patricia? Ya quizás no para captar talento, pero para promocionar lo que es Volpac, es decir, vuestra gente habla fuera de lo que es el entorno laboral, habla de la compañía. Esto nos lo pide Hubert. Bueno, pues una pregunta también muy interesante, Albert. La verdad es que tenemos una audiencia, ¿no? Pues, oye, pues muy interesada, se nota y se agradece. La verdad es que de forma estándar, volvería un poco a una respuesta que ha comenzado antes Natalia, como estrategia o de manera estándar no tenemos nada así. Desde luego lo que no ponemos es absolutamente ningún problema. Tenemos gente que trabaja de manera interna, que colabora, no sé si esa es la pregunta, pero bueno, colabora, por ejemplo, dando clases en centros de FP, en universidades, en charlas, es decir, la verdad es que tenemos gente muy inquieta, habrá de todo.
pero tenemos gente inquieta y yo creo que sí que hay posibilidades de, sí que la gente, no hay ningún problema, ¿no? Puede hablar. Sí que estamos trabajando también en lo que es una estrategia de employer branding. Estamos dándole una vuelta organizando más bien, ¿no? Qué tipo de acciones nos interesa, dónde es más interesante estar, ¿no? ¿Dónde puede estar la gente que quiera trabajar con nosotros? Porque somos el sector del packaging, es un clúster, es una cosa muy, muy, muy concreta y muy específica, y la respuesta que obtenemos es, perdona, packaging, que es normal, nadie nos identifica lo primero, entonces es bueno, pues bueno, tanto por específico como por singular, ¿no? Nos encanta. Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar eso, y en eso estamos, ¿no? Dándole una vuelta, pero bueno, sin duda ninguna, yo creo que sí, que la gente, en general, lo que sentimos es que hay orgullo de trabajar aquí y no tiene ningún problema en compartir qué hacemos, dónde estamos, y la actividad un poco se puede medir en LinkedIn, ¿no? Lo ves, ¿no? Pues quién publica esto, un éxito implantando no sé qué máquina, u otros haciendo otra cosa, ¿no? En eso sí lo detectas y lo ves. Muy bien, genial. Pues si os parece ya llegamos cerca de las 7:30 y ya pasaríamos a la fase del cierre. Yo he ido tomando notas de todo lo que ibais diciendo. A mí me gusta siempre tomar apuntes, y eso que yo no era de los primeros de la clase, pero me gusta tomar apuntes. Me he quedado con cosas que habéis dicho que creo que son importantes en cuanto a lo que son las cosas que buscan las empresas cuando reclutan a candidatos. Y me quedo con la expresión de que buscáis gente que le brillen los ojos, ¿no? Que sienta los colores, lo que has dicho tú, Patricia, que al final hacías la pregunta de ¿estás contento con lo que haces? Porque aquí vas a tener que hacerlo con nosotros durante el tiempo que sea, ¿no? Creo que has dicho, pero tienes que hacerlo con ganas, siendo feliz y veniendo a trabajar con ilusión. Yo creo que esto es muy importante, que los candidatos tienen que valorar que el proyecto al que se apuntan les va a brillar los ojos, no están apuntando por otro tipo de motivaciones, sino que es porque les gustaría pasar pues una parte del tiempo de su día haciendo eso que están apuntando a hacer. Que valoráis las empresas también la parte de la experiencia, sobre todo, es decir, la formación es importante, pero más importante aún es de dónde viene esa persona, qué experiencia ha tenido. Nos ha quedado claro que el idioma mayoritario es el inglés, que luego otros idiomas son complementarios, pero que el inglés es mandatorio para cualquier tipo de posición industrial. No hace falta que seas un comercial, sino que cualquier persona a día de hoy tiene que mover documentación en inglés. Y por otro lado, lo que demandan los candidatos, yo he también he tomado notas de que lo que se busca es un equilibrio, ¿no? Entre la vida personal y la vida profesional, que las empresas estáis haciendo esfuerzos en enfocaros más a resultados y eficiencia y no a cuantificar las horas de presencialidad que hacen las personas. Que no hay que olvidar que estamos hablando en nuestro foro pues, de empresas industriales y que el core de la empresa es la fábrica, es la oficina técnica, es el taller, es donde pasan las cosas. Y por tanto, los candidatos y candidatas del sector industrial no tienen que olvidar que quizás una vida nómada es compleja en el entorno industrial, pero que esa cierta flexibilidad a día de hoy es una realidad, ¿no? Y que esa flexibilidad les hace pues lo de la accountability, ¿no? El tener esa responsabilidad. Se les da una confianza, pero al mismo tiempo se les pide una alta responsabilidad. Y que las empresas estáis ofreciendo, pues efectivamente, planes de desarrollo de carrera, pues para atraer y sobre todo mantener. A mí la palabra retener nunca me ha gustado, lo de retener talento, porque al final cada uno es libre de irse donde quiera, pero el reto es mantener el talento que tienes y que no se vaya a trabajar a otro sitio y que te entregue a ti pues todo su potencial, todas sus ganas, todo ese brillo de ojos que decíamos, ¿no? Muy bien, pues nada, agradeceros a las tres este webinar. Un placer a vosotros. Gracias. A vosotros, Albert. Y Muchísimas gracias a los asistentes porque sin vosotros no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Para cualquier duda que podáis tener, cualquier currículum que nos queráis enviar, ya sabéis, a través del Page Group lo podéis subir a nuestro portal o podéis contactarnos a Noemí o a mí en este caso y hacernos llegar vuestros currículums. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.